Eh, Buenas noches. Mi nombre es Francisco José Tejada Hernández y soy profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla. Es una inveterada costumbre universitaria agradecer a la organización del Congreso que haya contado conmigo un año más. Del Nuevo Mundo peregrina fama que Hernán Cortés, lleno de inmortal gloria, con el clarín de mexicana plata, se hace escuchar admiración de Europa. Grande fue el hijo de la hermosa Venus, Atlante honroso de paternas glorias, el que salió de las troyanas ruinas a ser triunfante fundador de Roma. La idea europea sobre el Nuevo Mundo ha suscitado un debate intenso e investigaciones profundas. Se ha subrayado la supervivencia de imágenes de la antigüedad clásica y medieval en las descripciones del Nuevo Mundo. Sirvan de ejemplo respecto a las imágenes del mundo clásico en la conquista americana los versos referidos al comienzo de esta ponencia. Los del romance en elogio a Ruiz de León, autor de la Hernandía, escrita en 1755, que ensalza precisamente la figura de Hernán Cortés. Como se ha dicho tantas veces, la conquista del Nuevo Mundo es una extensión de la reconquista medieval peninsular finalizada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En este orden, hay que subrayar que la visualización europea de América se encuentra en esta visualización de los europeos del 16, se encuentran siempre presentes las riquezas supuestas o reales del otro lado del Atlántico. La conquista prolonga la reconquista, que se hace siguiendo los mismos métodos y con el mismo espíritu que el Auri Sacra Fames que animó a las legiones romanas en Hispania. Con idéntico ansia de riqueza, los conquistadores espoleados por el maldito oro del poema de Virgilio arriban a América para la búsqueda de metales preciosos. No en vano, para Quevedo, el dinero nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Desde los mismos inicios de la presencia española en América, se fomentaron las actividades para extraer metales de sus fecundas minas, como parte de ese afán emprendedor aderezado por el ansia de riqueza y gloria de los castellanos. Una empresa conquistadora que en puridad es privada, donde la formalización de capitulaciones asegura a la corona su participación. En paralelo, la historia de la península ibérica es, en buena medida, la historia de sus recursos naturales, especialmente la de sus metales. Atendiendo a los estudios filológicos contrastados y a lo que conocemos de la protohistoria peninsular, recientemente se ha llegado incluso a proponer una nueva interpretación del término Hispania, que significaría costa de metales o isla donde se chapean o baten los metales, ante el tradicional significado del origen del término brindado por Estrabón como tierra de conejos. Según Diodoro de Sículo, los fenicios llegan a la península atraídos por el comercio de metales, lo que hace que la nueva propuesta, Costa de los Metales, deba ser tratada con seriedad, habida cuenta de la tradición no exenta de leyenda que pesa sobre las riquezas metalíferas de Hispania. Para los púnicos, para los cartagineses, la extracción de metales habría formado parte de una organización planificada encaminada a la explotación de la península ibérica. Es más, los asentamientos púnicos en la península pudieron obedecer a la finalidad de establecer distintas bases logísticas y de suministro que compensarán la pérdida
de los recursos de Córcega, Cerdeña y Sicilia, anexionada por Roma tras el primer enfrentamiento entre ambas, y para preparar una posible invasión de Italia antes la imposibilidad de afrontarla por mar. En otras palabras, Hispania se habría convertido en una factoría cartaginesa orientada al sostenimiento de las guerras de conquista y al envío constante de recursos a la metrópoli con el fin de paliar la crisis que la derrota del anterior conflicto con Roma les había originado. Y por supuesto, para rearmarse en orden a librar una nueva e inevitable guerra. Ese choque tuvo lugar y ese choque es la llamada Segunda Guerra Púnica, ¿no? La guerra famosa por el sorpresivo cruce de los Alpes por parte de Aníbal, que tiene como consecuencia final, tras la batalla de Zama, o incluso antes, la captura por parte de los romanos de los inagotables recursos metalíferos del Levante peninsular. Tanto supone el botín en oro y plata capturado en Iberia por los romanos en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, que se ha precisado que las razones de la anexión romana de Hispania fueron sus riquezas en metales preciosos, ya que éstas habrían justificado la fundación de colonias y factorías por parte de fenicios, griegos y cartagineses. No en vano, los recursos naturales de Iberia están presentes en la tradición oral de la antigüedad y su importancia resulta afianzada en obras de autores clásicos tan distantes entre sí como Heródoto y Plinio el Viejo. Por otra parte, las analogías existentes entre el poder español en América y el Imperio Romano van, además, más allá de la mentalidad jurídica de la gestión de los recursos de los territorios anexionados y de las fórmulas políticas y administrativas de organización provincial. Y es que España implantó en América buen número de instituciones jurídicas de raíz romana a través del llamado derecho indiano. Esta historia de paralelismos entre la conquista romana de Hispania y la conquista española de América desde fines del siglo XV, las empresas, en esta historia cruzada, las empresas colonizadoras fueron auspiciadas por la corona, pero su iniciativa y la mayoría de los fondos necesarios fueron de origen privado. El ejemplo más característico del carácter privado que tuvo la conquista y su iniciativa lo hallamos en el deambular del propio Colón por la corte portuguesa y castellana. Es sobradamente conocido que tras la anexión militar del reino nazarí, sus católicas majestades firmaron unas capitulaciones con el almirante Colón en la villa de Santa Fe de la Vega a fecha del 17 de abril de 1492. Las capitulaciones de Santa Fe rebasan el interés histórico para convertirse en el primer tratado de derecho internacional privado de la historia jurídica española. En su clausulado, Colón es nombrado por los reyes almirante, virrey y gobernador de las tierras por descubrir que al pasar a la soberanía del reino castellano reportarán beneficios patrimoniales transmisibles mortis causa al descubridor. Así es como se produce un marco jurídico entre la monarquía y el almirante, que es un particular interesado en la aprehensión de las legendarias riquezas metalíferas de alejados enclaves geográficos, que los mitos y la tradición sitúan en Oriente. Por tanto, las capitulaciones de Santa Fe, firmadas por el almirante y los reyes católicos, son ya la previsión jurídica plasmada en un documento de la iniciativa privada de la empresa descubridora y el posterior reparto de beneficios entre los expedicionarios y la corona de Castilla. Consolidada la presencia de los españoles en las Antillas y el Caribe, todavía continuaban produciéndose tanto en la metrópoli como en los territorios insulares anexionados noticias sobre la abundancia de metales preciosos en aquellos lugares que a la postre fueron avaladas por los hechos de armas de Cortés y Pizarro. Ambos enviaron
parte de los metales del tesoro capturado a los mexicas y a los incas, y se ha dicho que el rescate seguido a Montezuma y Atahualpa habría sido útil en última instancia para recabar el apoyo de la monarquía a nuevas expediciones en la búsqueda de territorios donde se presumirá siempre su abundancia y riqueza en oro y plata. Y precisamente Colón ya había manifestado en el primero de sus viajes su propósito de buscar yacimientos de metales preciosos. En definitiva, exploradores y adelantados se ponen al frente de frecuentes expediciones, la mayoría de pronóstico incierto, e hicieron acopio de los rumores que sobre la riqueza del Nuevo Mundo circulaban por mentideros peninsulares y en las propias Antillas. Fue seguramente el Aurisaci Fames lo que lleva a Cortés y a Pizarro a los vastos territorios de México y Perú. Los fantásticos relatos que anuncian las riquezas de las latitudes americanas. Posteriormente, los españoles, nunca en gran número, desde las Antillas y la parte central de México, se adentraron en California, Florida y el istmo de Panamá, o en lugares tan recónditos e inhóspitos como la cordillera andina y el cono sur. Un fenómeno histórico análogo había sucedido en la antigüedad respecto a las noticias de la abundancia ibérica que desde Heródoto hasta Plinio habían expoliado a viajeros aventureros y publicanos a arribar a Hispania en la búsqueda de legendarios botines ricos en metales preciosos. Por esta razón, en este bucle histórico que asemeja al imperialismo romano con el español en América, el factor minero y la conquista de las Indias se reflejan y relacionan en los usos toponímicos hispanoamericanos. No hay más que recordar, por ejemplo, las referencias a El Dorado o al Río de la Plata. En conclusión, consolidada la presencia española en América, la voracidad de riquezas de los conquistadores, con un espíritu aventurero análogo al aurisacrifames de los romanos en España, eligieron a la minería y a la metalurgia en la actividad fundamental de la economía indiana. Y la minería superó con creces a la manufactura, que siempre se supeditó a los materiales necesarios enviados desde España u otras partes de Europa. Asimismo, el sector agropecuario de los productos precolombinos nunca llegó a igualar las cotas productivas de la célebre plata de Potosí o Zacatecas. Por ello, conservar la supremacía minera de los territorios indianos requirió, tras la Guerra de Sucesión y el advenimiento de los Borbones, la renovación de una flota capaz de proteger el monopolio comercial de los metales americanos. Nada más y muchas gracias, y me pongo a disposición de todos ustedes para proceder a la aclaración de las cuestiones que estimen pertinentes según el protocolo de este congreso online.